tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos cordiales, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a la programación de Cómplices acá en emisora Voz de Lupano. Y como todos los días martes, estamos ya listos luego del feriado, aunque ayer nosotros hicimos la programación junto a la web legal y la abogada Angélica Jaramillo Rivadeneira, pero hoy estamos ya con el doctor Luis Alberto López de Alfa Medic. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué dice Julito? Muy buenas noches, un saludo muy especial y fraterno a todas las personas que siempre se encuentran pendientes de esta sintonía. Un saludo cordial y afectuoso. Así es, doctor, cuéntenos cuál es el tema para esta noche. Bueno, ya ingresando en contexto, hoy vamos a hablar acerca de un problema o de una afección que es muy común y recurrente en la consulta médica. Se trata de la cefalea. Muy bien, la cefalea, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿A dónde ataca? Bueno, la cefalea, antes que nada debemos ir desarrollando un poquito el tema. Se dice que esta afección es una de las afecciones muy frecuente en la consulta, que es más frecuente de lo que se imaginen. Alrededor del 50% de las personas o más personas alguna vez tuvieron esta afección. También esta puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, de su estrato social, de su género, de la zona en donde habita. Es muy frecuente. Se calcula que casi la mitad de la población alguna vez tuvo esta afección en alguna vez de su vida. Las cefaleas se caracterizan por un dolor de cabeza, un dolor en la zona cefálica, y cuando constituye un dolor recurrente, estas se pueden acompañar de problemas personales, sociales, ya que el dolor que ocasiona esta cefalea produce una incapacidad o una discapacidad y por consiguiente el deterioro de la calidad de vida, y por lo general también viene acompañado de pérdidas económicas. Se dice que en todo el mundo solo una mínima parte de todos estos pacientes que tienen esta afección son diagnosticados de manera precoz y tienen un tratamiento efectivo. Increíble, ¿no? Me dice que el 50% de la población prácticamente es un número bastante grande, ¿no? Es bastante elevado, además de eso que es una afección muy común y recurrente en la consulta médica. Entonces, ya en teoría, ¿qué es la cefalea? La cefalea, en términos médicos, o vamos a descifrar lo que es simplemente un dolor de cabeza. Esta puede ser relacionada, ya que si es que se trata de un problema como tal, de las estructuras que están alrededor de la cabeza o de las estructuras que son sensibles al dolor, va a provocar esta afección o esta molestia en cada uno de los pacientes. Sencillamente es el dolor de cabeza. Dependiendo de cuál sea la característica de la cefalea, va a constituir en un síntoma como tal o en una afección. Un síntoma decimos cuando es secundario a algo que sucede en las estructuras intracraneales o cerebrales. A esto nosotros vamos a llamar una cefalea secundaria y primaria cuando están ciertas, digamos, la musculatura que se encuentra alrededor de la cabeza, en el cuello, en la cara, existe algún tipo de molestia. Esa la vamos a denominar cefaleas primarias. Muy bien, doctor, ¿tiene que ver mucho con el tema de la migraña y la jaqueca? Sí, claro, y ya vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa y vamos a ir definiendo cada una de estas afecciones y vamos a irlas encasillando, porque no todas las cefaleas o todo dolor de cabeza constituyen primero el mismo tratamiento, la misma evolución, la misma sintomatología. Si bien es cierto, se constituye un síntoma característico que es el dolor de cabeza, pero cada una de ellas tiene su nombre y apellido, como se lo denomina en medicina. Y para eso, pues, y adelantándonos un poquito, pues no hay que decir si es que el uno le duele la cabeza de la misma forma, es que tiene el mismo dolor, en este caso la cefalea, ¿no? Por supuesto, evitar siempre lo que me dijo el vecino
le hizo bien al vecino, eso me va a hacer a mí. Ya la vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a poder ir entendiendo un poquito más acerca de que no es solo un simple dolor de cabeza, sino que cada uno tiene características especiales y debemos tener y tratarlas de acuerdo a cada una de ellas. Muy bien, entonces, ¿cuán frecuentes son las cefaleas, doctor? Como te mencionaba, Julito, se dice que alrededor del 50% de la población presentó una cefalea no en su vida, sino solo en el último año. Es decir que creo que prácticamente a todo el mundo le ha dado un dolor de cabeza. De este 50% del último año se dice que el 30% es por una afección de una cefalea de tipo primaria. De este 30%, el 4% aproximadamente es lo que mencionabas de la más conocida, que es la migraña, pero no es la única, sino existen varios tipos de cefalea. Y de esto el 1.7% es relacionada a problemas de algún tipo estructural como tal, que constituiría un síntoma, pero de algo que ya está como base. Excelente. Así es que la cefalea es más común y más frecuente y recurrente de lo que parece. Bueno, excelente saber eso, ¿no? Ir caracterizando y cuál es la cefalea que usted tiene, pues. Doctor, ¿qué impacto tiene, pues, las cefaleas en el impacto diario, en la vida diaria? Al ser la cefalea no solo constituye un dolor de cabeza, sino que este dolor de cabeza, al ser recurrente, constituye en gran parte es una forma incapacitante, ¿sí? Que va a constituir un gran impacto en la vida diaria, en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el desarrollo laboral, en el desarrollo estudiantil. Entonces, al ser esto no es solo un dolor, sino al ser incapacitante va a producir un gran impacto en la vida común del individuo o del paciente en este caso. Usted hablaba que hay varias cefaleas, doctor. No sé si podemos ir numerando o explicando en breve rasgo, pues, cada una de ellas, para que la gente vaya teniendo un poquito de conocimiento. Y más que todo, como usted dice, ¿no? A mí, siempre cuando digo me duele la cabeza, digo, doctor, me duele la cabeza, regáleme una pasita. Bueno, voy a la farmacia, una finalín ahí cuando es por chuchaqui, es la única que sé que por qué está doliendo. Así mismo, y ya lo vamos a mencionar porque un tipo de cefalea constituye por lo que acabas de mencionar, por la automedicación. Pero bueno, a breves rasgos, existen más de 300 tipos de cefalea, pero se los ha ido encasillando para de una mnemotecnia hacerlos un poco más fácil clasificarlas. Se les ha clasificado en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias, como su palabra lo indica, estas son inmediatamente, o sea, constituye un problema ya sea de la musculatura que se encuentra alrededor de la cabeza, que se encuentra en el cuello, que se encuentra en la cara, de alguna estructura nerviosa que es sensible al dolor. O sea, es un problema enfocado en las estructuras alrededor o aledañas a la cabeza, ¿sí? A eso nosotros denominamos una cefalea primaria. Y la cefalea secundaria son afecciones o una sintomatología de algún problema estructural como tal. Ya en se incluye, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, una cefalea secundaria puede ser a la ingesta, al día siguiente de la ingesta de alcohol, lo que conocemos como el chuchaqui, como el ratón le llaman en Colombia, y constituye algún tipo de tumor cerebral, alguna hemorragia dentro del cerebro, algún aneurisma con o sin ruptura de este aneurisma, y algunos problemas más netamente estructurales. Oye, doctor, hay sin duda alguna mucho que hablar de esta cefalea secundaria. Pues, ¿cuáles son sus principales motivos para que duela la cabeza, como se dice morochamente? Sí, entre las más comunes o las que son menos agresivas de estas cefaleas secundarias constituye el chuchaqui, la deshidratación, el glaucoma,
algún ya un poquito lleno, la gripe por ejemplo, y yéndonos ya un poquito más a siendo un poco más severa la causa, algún tipo de hemorragia, algún tipo de tumor cerebral como te mencionaba, algún tipo de isquemia cerebral. Entonces estas constituirían parte de las cefaleas secundarias. ¿De cuál de ellas tengo que preocuparme seriamente? De un tumor cerebral, de una isquemia, de una hemorragia, que según las características del dolor también la vamos a ir viendo. Pero, Justamente eso le iba a decir, doctor. ¿Cómo saber? Más tarde me duele la cabeza, me imagino que es por el cansancio, digo yo, ¿no es cierto? Llego a casa, sigo con el dolor de cabeza, y ¿cómo sé que... ¿Cómo puedo saber el nivel de dolor para saber si tengo un tumor, un coágulo en la sangre, alguna situación de esas? Primero vamos a encasillar que el dolor de cabeza, pese a ser muy frecuente, no es normal. O sea, no es normal que nos duela la cabeza. Yo por lo general, o en muchas veces en la consulta, yo pregunto a los pacientes, ¿hay dolor de cabeza? Y me responden, sí, lo normal. Y digo, o sea, pero el dolor de cabeza no tiene que considerarse normal. Cuando existe este dolor de cabeza crónico que nosotros llamamos en dependencia de la recurrencia, de la frecuencia, de la intensidad, nosotros tenemos que clasificar qué tipo de cefalea o de dolor es, para de acuerdo a eso encaminarnos a un tratamiento, primero encaminarnos a un diagnóstico y así poder recibir un tratamiento adecuado. Por lo general, y ahí hago hincapié un poquito que cuando exista una afección o una sintomatología de estas, siempre acudir a un profesional de salud, ya que muchas de las veces o muchos de los pacientes creen que ya un dolor de cabeza tienen que hacerse una tomografía, tienen que hacerse una resonancia magnética, se hacen un electroencefalograma y ya constituye un gastos súper altos, y a lo mejor solo sea una cefalea tensional como la que vamos a ver ahorita. Una cefalea tensional normalmente o se clasifica como una cefalea primaria y empiezan de un dolor suave, van empeorando de forma gradual en el día. El individuo o el paciente tiende a sentir como que en la parte frontal estuviera teniendo una liga que aprieta la cabeza. Por lo general este dolor se va hacia los hombros, o desde los hombros van hacia la cabeza. Entonces, si es que se trata de una cefalea de tipo tensional, que es otro abordaje terapéutico, el hecho de que se haya hecho una resonancia magnética, el hecho de que se haya hecho una tomografía, es un gasto totalmente innecesario para el paciente. Entonces, por eso siempre se recomienda a los pacientes acudir ante un facultativo para que vaya direccionando qué tipo de examen puede hacer y así evitar gastos en vano. Doctor, acá tengo una pregunta. Dice, buenas noches, gracias por compartir temas importantes relacionados con la salud. Una pregunta, ¿cómo se puede determinar que una cefalea es síntoma de enfermedad grave? Ya, por la sintomatología, por la tipología del dolor, ¿sí? Por lo general, digamos, una cefalea que tendría que acudir inmediatamente al médico, es una cefalea, primero que sea aguda, es decir, que esa cefalea no haya nunca tenido antes una cefalea de instauración instantánea, una cefalea punzante, una cefalea que tenga deterioro como tal o presente algún tipo de náusea, algún tipo de vómito, visión borrosa, pérdida del sentido. Entonces, esa constituiría una cefalea de emergencia y que necesitaría como tal estudios mucho más avanzados y que por lo general tendría que ver con algo mucho más grave y que la causa sea una afección estructural como tal.
Doctor, cuando a usted le duele la cabeza y no frecuentemente lo hace y es un dolor fuerte, ¿debería preocuparse si pasa instantáneamente, ¿no? Si se toma una pastilla, pero el dolor fue demasiado, ¿qué alarma debería tener la persona? Sí, siempre se recomienda, si es que antes no tuve esa sintomatología y se presenta en este momento, lo principal que tenemos que hacer es tomarnos la presión, ya que la presión o la hipertensión arterial constituye la primera causa de cefalea o de hemorragia nasal. Entonces es algo tan simple que pudiéramos solo tomarnos la presión y dilucidar de que se trata de una hipertensión y no pensar a lo mejor en un problema estructural, algún tumor, algún aneurisma, ya que estos problemas estructurales solo constituyen alrededor de todo el tipo de cefalea, solo constituyen el 1% de probabilidades de que sea la cefalea de algún tipo estructural. En esos tipos de cefalea, ¿cuál es la diferencia entre la migraña? Ya, la migraña primeramente es que vamos a tener una sensación, es otro tipo, ¿no? La cefalea tensional es un tipo de dolor, es decir, nos va a doler absolutamente toda la cabeza y vamos a sentir como que nos están presionando la frente y todos los alrededores. En la migraña como tal, vamos a tener un dolor en un solo lado de la cara. Vamos a sentir que nos va a dar la migraña, es decir, que hay pacientes que dicen, yo ya siento que me va a dar, porque ya presiento, tengo la sensación de que me va a dar porque veo lucecitas y después de eso se dispara el dolor de cabeza, la cefalea. Además de eso, los pacientes que tienen migraña tienden a tener fotofobia, es decir, que no toleran la luz, no toleran el ruido, se desencadena y tiene factores desencadenantes como por ejemplo ciertos olores, ciertos sabores y el aura, como te comentaba, sienten que les va a dar la migraña. Y la migraña es una de las segundas causas de cefaleas primarias que constituyen la mayor parte, constituye de todas las enfermedades, constituye la sexta causa de imposibilidad o de incapacidad para el individuo. Es decir, que cuando tienen la migraña es tan incapacitante que no pueden laborar, que no pueden estudiar y va a tener un deterioro en la salud progresivo, ya que estas personas tienden a ser personas que desarrollen depresión o algún tipo de ansiedad. Doctor, entre estos también, pues, ¿cuál es el tema de las cefaleas por efecto rebote? Ya, es súper importante, ya que tenemos la costumbre de que nos duele un poquito la cabeza o nos duele la cabeza, vamos a la farmacia, tomamos un analgésico, un antiinflamatorio, nos cede momentáneamente el dolor y después viene el dolor o se agudiza el dolor y es mucho más intenso de lo que inició. Es decir, que esta cefalea de rebote por lo general se dan en personas que se automedican y por lo general nosotros acudimos a la farmacia, tomamos algún analgésico y ya se nos hace hasta costumbre tomar el analgésico y decimos, bueno, tomo esta pastillita por si acaso me duele la cabeza. Entonces esas personas son las que tienen más frecuencia, son más se propicia más a una cefalea en rebote. Doctor, en el tema ¿cuál es lo peor que puede pasar cuando se empieza a medicar? Por sí solo va a la farmacia o fue a una vez y cada vez toma un medicamento porque ese medicamento le hace bien inmediatamente. Es habitual en las personas que vaya a la farmacia y que tomen. Yo por eso siempre voy a decir, en las farmacias siempre tienen que pedir la receta para poder prescribir algún tipo de medicación. Y lo más importante, cada una del dolor de cabeza, de acuerdo a las características del dolor, de acuerdo a las características de la persona, de acuerdo a la característica de las enfermedades concomitantes de cada una de las personas, va enfocado el tratamiento. Doctor, acá tengo una pregunta, dice, ¿el dolor de cabeza acompañada de una tensión fuerte en el cuello puede ser cefalea o migraña? No, esa es una cefalea tensional, ¿sí? Porque por lo general la cefalea tensional siempre
se irradia el dolor hacia el cuello, o el cuello o la contractura muscular del cuello irradia la musculatura de la cabeza, lo que hace que provoque esta cefalea o este dolor, que también es muy intenso e incapacitante. Doctor, las cefaleas en racimos o racimos. Ya, la cefalea en racimos es otra, tiene su característica. Por lo general, esta cefalea en racimos se ubica en una parte específica de la cabeza. Por lo general, esta parte es en el ojo. Lo curioso de esto, y es que los pacientes se asustan muchísimo, es porque a veces en la zona de dolor o en la zona del periorbital, en el ojito, se empieza a tener un eritema, empieza a tener una inflamación y el párpado se le empieza a caer y dice, me está dando un derrame. Entonces hay que saber caracterizar para que de acuerdo a ello también se va enfocado el tratamiento. Doctor, y cada vez me sorprendo más, ¿no? Parece que en el diario vivir es un dolor de cabeza, es todo, ¿no? O sea, duele la cabeza, una sola pastilla, pero hay diferentes cefaleas en este caso. Cuéntenos sobre en trueno. Ya, esta es una de las cefaleas que hay que tener cuidado y que me hiciste la pregunta anteriormente. Esta es de una manera inesperada, es como su palabra lo indica, es trueno. Por lo general los pacientes dicen, me dolió la cabeza como nunca antes en la vida me había dolido. Es como que si me hubieran apuñalado en la cabeza, es como que si me hubiera caído un trueno en la cabeza. Y esta es inmediata, llega al pico máximo en 1 minuto, dura aproximadamente 5 minutos y cede. Pero lo más importante de esta es que es una cefalea secundaria y puede darse por un evento cerebrovascular, es decir, una hemorragia cerebral, una isquemia cerebral, un tumor cerebral o un aneurisma, ya sea que se reviente el aneurisma o que no se haya reventado el aneurisma. Entonces, este es un dato específico que hay que tener en cuenta, y es por eso que la automedicación no nos va a llevar a ningún lado y más bien nos va a complicar, porque por lo general, como dura es la característica del dolor, dice, me empezó a doler, me tomé un paracetamol, un ibuprofeno, un naproxeno o cualquier analgésico o antiinflamatorio y me pasó. Pero no es que lo pasó, sino que la secuencia o la característica del dolor hizo que ya desaparezca y nos vamos descuidando de las estructuras o de lo que en realidad está causando ese dolor. Pero doctor, llega este dolor trueno, como dice su palabra. Me tomé algo, hice un remedio casero por ahí y pasó. ¿Sí? ¿Qué interrogantes debería hacerse el paciente? Al tratarse de eso, bueno, primero que si es que no hubo ninguna afectación o una ruptura de algún vaso o de alguna estructura intracerebral, pues sí va a pasar enseguida, ¿no? Pero si es que tuvo algún accidente cerebrovascular, va a pasar media hora o va a pasar 45 minutos y va a tener deterioro del estado de conciencia, algún tipo de coma y a lo mejor puede ser mortal. Entonces, si es que yo ya tuve ese tipo de dolor de cabeza, lo más recomendable es que acuda a un facultativo, a algún profesional de la salud para que pueda encasillar o determinar cuál fue la causa de este dolor. Qué bien, doctor. Y todo lo que se ha hablado, pues entiendo de que se podría ampliar el tema también, pero lo importante es que como se les cuenta de todas estas enfermedades, también pues tenemos el tratamiento para todas estas dolencias, en este caso pues las cefaleas. Ya, en el tratamiento siempre va enfocado primero a estadificar el tipo de dolor de cabeza, el tipo de cefalea. No es lo mismo tratar una cefalea en racimos, no es lo mismo tratar una migraña, una tensional, no es lo mismo. Cada una tiene su tratamiento específico. Lo primero es que el paciente identifique la cefalea y que acuda a un facultativo.
Lo segundo, como médicos tenemos que estratificar bien el dolor de cabeza y empezar el tratamiento, que muchas de las veces el tratamiento no es enfocado al dolor como tal, sino es enfocado a evitar o disminuir la frecuencia de cada uno de los episodios que tenga. Es decir, si es que hablamos de una cefalea tensional o de una migraña que por lo general consultan los pacientes, esta migraña me dice, doctor, cada 2 meses tengo este dolor. Cada 2 meses es el dolor que me incapacita totalmente. Cada 2 meses tengo este dolor y me dura 1, 2, a veces me dura hasta 3 días. No acudo al trabajo, no acudo a la universidad y paso solo encerrado en la casa. Entonces, el tratamiento no es enfocado en sí al dolor, sino que la frecuencia y la intensidad vayamos disminuyendo progresivamente. Por eso nosotros, al menos tratándose específicamente de la migraña, es un tratamiento profiláctico en la cual administramos medicación para disminuir la frecuencia, para disminuir la intensidad. Doctor, dice Ana Delgado, esto me sucede a mí eventualmente, dice, tengo dolores frecuentes de la cabeza y al mismo tiempo el ojo me tiembla. ¿Cómo se podría llamar a este problema? ¿Están conectados? ¿Perdón? ¿Están conectados los dos problemas o son cosas totalmente aisladas? No, son cosas, está encasillada en una cefalea de racimos específicamente. Si es que tiene, como te mencionaba, esta cefalea en racimos tiende a doler un poco el ojo, tiende a doler una zona específica del cuerpo, se edematiza un poco, puede tener este tic o este temblor fino en alguna parte específicamente donde le duele. Entonces ese tratamiento tiene que ser enfocado en una cefalea de racimos como tal. Muy bien. Por acá entonces, doctor, hay tratamiento, hay solución para todo, claro, pues menos para la muerte. Así es. Aquí estamos para darles también el conocimiento de qué es lo que le podría estar pasando en su salud, pero también les damos a través de Alfamedic las recomendaciones y sus tratamientos prácticamente. Algo más, causas que impiden, dice, la atención eficaz, no sé si hablamos de esto. No le entiendo la pregunta. Dice causas que impiden la atención eficaz. Ya, que imposibilita de cierta forma el tratamiento como tal. Lo primero es que nosotros subestimamos mucho el dolor de cabeza. Por lo general, el personal médico siempre tiene que estar bien capacitado para poder encasillar cada una de estas afecciones e ir dando el tratamiento específico. Por lo general, como subestimamos el dolor de cabeza, siempre solo mandamos un analgésico y otra vez vuelve a repetirse. Otra vez mandamos el analgésico, a lo mejor un poco más, con más dosis, con un poco más de tiempo, y de nuevo vuelve. Entonces, esa es una de lo que imposibilita llevar un tratamiento adecuado y un diagnóstico eficaz. Doctor, no creo que contemplo, sí, cuénteme usted, si es que estas migrañas, estas cefaleas fuertes, una persona que está trabajando podría, por ejemplo, en caso de un médico que tenga esos dolores de cabeza, podría estar prestando servicios en alguna institución, un empleado público, un policía, un paramédico, un médico. Totalmente nulo, porque como te mencionaba, es la 6ª causa de las enfermedades incapacitantes. Al ser incapacitante, este dolor no le permite hacer nada más, porque el dolor es tan intenso que bloquea absolutamente toda acción no solo de un médico, de profesor, de la profesión que tenga, porque ya que este dolor es tan intenso y en específico la migraña, por lo general el paciente se encierra en un cuarto oscuro, se amarra una almohada en la cabeza y así permanece durante todo el episodio. Y el episodio puede durar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a veces 2, a veces hasta 3 días. Entonces hay circunstancias que el paciente menciona, y los pacientes me han mencionado, me dicen, yo a veces tengo que aplastarme el ojo porque solo aplastándome el ojo me calma un poquito.
y por más que me tome medicación, por más que me inyecte, el dolor no cede y tengo que aplastarme un poco el ojo, no tener ningún tipo de ruido, no ver la luz, taparme con la almohada, taparme con las cobijas y solo así me calma un poquito el dolor. Entonces, el dolor es tan intenso que incapacita cualquier profesión, cualquier cosa que se pueda hacer. Doctor, ¿a un niño le da dolor de cabeza? Puede doler la cabeza por otro tipo de circunstancias, puede doler la cabeza por deshidratación, puede doler la cabeza por anemia, por fiebre, por otras causas que necesariamente no puede ser de tipo tensional o de algún tipo de migraña. Esto se va desarrollando con el tiempo y como te mencionaba son factores predisponentes o desencadenantes que hacen que esta cefalea se acentúe. Saludamos a Raúl Sixto López Hernández, dice excelente programa y participación del doctor Luis López en el caso del dolor de cabeza que muchas veces tenemos, gracias a la emisora Voz de Lupano por permitirnos semana tras semana orientarnos en la salud. Doctor, acá Ana Delgado, que ha estado interactuando mucho, muchas gracias, dice, por las recomendaciones, especialmente en lo que se refiere a la automedicación, como siempre, ¿no? En contra de aquello. Muchísimas gracias a todos los saludos y deseos de todas las personas que están siempre en sintonía. Y sí, ¿no? Esta es la intención del programa. La intención del programa es orientar a los pacientes a que conozcan el tipo de enfermedades, a que conozcan que las enfermedades que presentan o las dolencias que se tienen son más frecuentes de lo que cada uno de los pacientes piensa, y lo más importante, enfocado a la no automedicación. ¿Sí? El automedicarse ya se ha probado y existen estudios, muchísimos estudios que prueban que la automedicación, lejos de ayudar, totalmente constituyen un problema bastante grave en la salud de cada uno de nosotros. Muy bien, doctor, en la parte final ya, conclusiones, recomendaciones para nuestros queridos oyentes. Se ha pasado volando el tiempo, ¿ah? Llevamos un poquito más de 34 minutos hablando sobre ese tema del dolor de cabeza. Creo que la mayor parte de personas, el 50% de las que sufren esta enfermedad, estos dolores de cabeza, me imagino que un número muy bajito sabrán pues de que hay diferentes dolores de cabeza y que no todos son con la automedicación, no todos son la pastillita de la tienda, sino que tienen que definitivamente visitar un médico de manera urgente, no sea leve o sea muy fuerte, pero si es prolongado, pues urgente. Mejor dicho, si es frecuente, urgente visitar ayuda médica. Sí, por lo general las cefaleas de rebote constituye eso, ¿no? Que los dolores de cabeza son muy leves y nos automedicamos y cada vez se va haciendo y se va intensificando mucho más el dolor de cabeza, y luego puede ser que desencadene otro tipo de cosas, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, que son más frecuentes en personas que padecen este tipo de afecciones. Las recomendaciones de siempre, por favor, no se automedique, cambiar el estilo de vida, menorar o canalizar el estrés que tenemos. Como siempre digo, nunca podemos decir evitar el estrés, porque el estrés no se puede evitar, pero sí canalizar. Visitar al médico de su confianza, no automedicarse. Y bueno, pues somos Alfa Medic, tu centro de especialidades médicas. Ya sabes que estamos ubicados en la avenida 29 de Mayo y Manuel Vázquez, 100 metros al sur del Redondel de los Macabeos. Y bueno, ampliando nuestros servicios, estamos con electrocardiograma, ecografías, endoscopías, medicina general, medicina familiar y bueno, muchas más. Muy bien, doctor, prácticamente estamos ya en el último trimestre del año, hemos avanzado bastante con el tiempo. Hay gente que se ha propuesto bajar de peso, cambiar sus hábitos alimenticios, cuidar su salud, dejar de beber, dejar de fumar. Todo eso, doctor, hay que llegar papelito para fin de año. Así es, yo siempre recomiendo anotar eso y pegar en algún lugar de la casa donde todos los días veamos, para que no se nos olvide, porque iniciamos el año siempre con los mejores pensamientos, siempre con las
con los mejores propósitos, pero al transcurso del año se nos va olvidando. Entonces tenemos que esos propósitos enmarcarle y ponerle súper grande en un lugar muy vistoso para que todos los días podamos ver y podamos trabajar en ello, porque los hábitos se van generando día con día. Doctor, pregunta si ya cuentan con laboratorio. Sí, contamos con un laboratorio de alta complejidad, contamos con farmacia, odontología, fisioterapia, endoscopías, electrocardiograma, ecografía y bueno, y 18 especialidades más. ¿Fines de semana siguen atendiendo 24 horas? Sí, atendimos todo este largo feriado ininterrumpidamente, y los fines de semana de la misma forma. ¿Cuáles son las principales consultas luego de un feriado, doctor? Se me vino a la mente. Las afecciones gastrointestinales. Por el chanchito del fin de semana. El chanchito, el cuisito, eso no falta. Los mariscos. Sí, tuvimos siempre las afecciones, a veces personas que tienen alergia a los mariscos, pues siempre vienen un poquito, no se aguantan las ganas y pecan un poquito en eso. Muy bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de este día, martes. Ya estamos 11 de octubre y va a pasar volando también este mes. Martes que sabe a lunes. Ajá, por el feriado. ¿Salió de feriado, doctor? Bueno, estuvimos trabajando en Alfamedic al servicio de toda la ciudadanía. Sí, nos fuimos a las playas de Río Blanco. Muy bien, deliciosas agüitas, ¿no? Cristalinas por allá. Lindísimas. Doctor, muchas gracias. El próximo día martes estaremos hablando de otro tema importante del diario común, de esos temas que a lo mejor dice, bueno, van a tocar un tema de dolor de cabeza. ¿Quién no sabe qué es un dolor de cabeza? Al menos por mi parte, que no tengo muy frecuentes estas dolencias, pero me he quedado sorprendido. Los fines de semana nada más, Julito. los fines de semana, cuando faltamos acá a la radio, ahí nos da dolor de cabeza, ¿no? Listo, doctor. Dice, ¿cuántas consultas por chuchaqui le ponen por acá? Y comentarles, bueno, las consultas por chuchaqui o por ratón o por guayabo o por resaca son muy, muy, muy comunes. Y les cuento que tenemos un área de sueroterapia en Alfamedic y que tenemos un suero específicamente para el chuchaqui. Voy a ponerle un nombre, a lo mejor algún levanta muertos, pochuchaqui, alguna cosa de esas. La gente que vaya poniéndole nombre a ese, pero es encaminado a mejorar toda la sintomatología de esa sintomatología que a veces creemos tocar la muerte. Doctor, bueno, por acá dice, buenas noches, señor doctor, soy Marlene, gracias por el programa muy especial, este programa que con usted está trabajando, transmitiéndome, a ver, se me fue el mensaje, a ver. Muchas gracias, Marlene. Déjeme acabar de leer, me salvará la vida, yo tengo mucho dolor de cabeza al lado izquierdo con vista borrosa y el oído, mi vista está lagrimeando. Ya estoy así 2 semanas. Ayúdeme, por favor, doctor. Deme su número telefónico para que le llame mañana. Dios le regale sabiduría y paciencia, Marlene Ortiz. Claro que sí, esa a simple vista precipitándonos un poquito en el diagnóstico, me parece ser un síndrome migrañoso que podemos administrar medicación, como lo había dicho, es un tratamiento prolongado y enfocado a disminuir la frecuencia y la intensidad. Sí, es un tratamiento profiláctico. Mi número de teléfono es el 0992 68 41 15 y me encuentran en Alfamedic. Doctor, ¿la migraña se la puede cortar? O sea, ¿hay un tratamiento donde ya nunca más le va a dar migraña? ¿O es algo que un paciente tiene que aprender a vivir controlando con medicina? Nunca tenemos que normalizar cierta sintomatología. La migraña se puede tratar, como te mencionaba, es un tratamiento que tiene que tener su proceso, ¿no? Entonces, va enfocado a disminuir la frecuencia y la intensidad. Es decir, si un paciente tenía este episodio cada 3 meses y que con el tratamiento empecemos y tenga este dolor, tenga ahora cada 4 meses, cada 6 meses, cada 8, cada año, hasta ir desapareciendo la sintomatología, o que el episodio sea a lo mejor una vez al año, una vez a los 2 años, y posteriormente se olvide o que tenga un vago recuerdo de lo que fue la migraña.
Muy bien, doctor. Ahora sí le hemos quitado más del tiempo pactado para esta. Con muchísimo gusto. Nos despedimos entonces. El próximo día martes nos volvemos a escuchar con usted. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Así es, nosotros continuamos acá, cerramos transmisión en vivo. El doctor Luis Alberto López se va a poner en contacto con Marlene Ortiz para que puedan coordinar la atención.